Bienvenidos a Listos para el Futuro. Ya capítulo 6 del podcast, muy contento. Y bueno, hoy me estoy dando un gran gusto, un honor acá tenerte, María Laura García, directora de Recursos Humanos de Tecpetrol. Gracias, María Laura, por estar acá. Gracias por la invitación, José. Bueno, ¿sigo como Malu, puede ser? Sí. Gracias. Bueno, Malu, bienvenida. Una pregunta para abrir y empezar a conocerte, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Básicamente, un director de recursos humanos administra y gestiona los movimientos adentro de una organización de las personas, los movimientos de las personas. Uh-huh. Entonces, quiénes ingresan, cómo se mueven, cómo rotan, cómo crecen y también cómo esas personas se forman del lado de la capacitación y cómo les pagamos, cómo compensamos en la contraprestación que hacen. Todo eso parece muy, muy frío, pero lo hacemos pensando no solamente en que son humanos, sino también que toda esa contribución de los humanos hace que las organizaciones crezcan. Hay un motor adicional que no es solamente la tarea, que es el entusiasmo, el desafío, la pasión. Okay. ¿No? Entonces, eso hago yo. Ok, bueno, no es menor, porque tienes todo este lado más, podemos llamarlo quizás administrativo o más de proceso, pero también tiene todo este lado del entusiasmo, la pasión. Uh-huh. ¿Eso cómo se hace en una empresa? Esa es la clave, es la magia. ¿Cómo se hace? Principalmente cuando armamos la estrategia de recursos humanos de Tecpetrol, por ejemplo, que es, digamos, este lugar esta empresa donde estoy yo ahora, una de las primeras cosas que definimos es cuál es la propuesta de valor de la empresa, uh-huh. ¿no? Y en eso, pues decís, bueno, otra vez un título medio rimbombante. ¿Qué significa una propuesta de valor de la empresa? Y significa todo lo que vos proponés que es de valor para alguien. Uh-huh. Yo preferí pensar esa propuesta de valor hacia adentro y hacia afuera. O sea, no solamente para que alguien quiera trabajar con nosotros, sino que para que los que trabajan con nosotros se quieran quedar uh-huh. y quieran estar desafiados por lo que ofrece la empresa. Esa propuesta de valor hoy de Tecpetrol tiene 5 ejes. Pero creo que lo principal que tiene, y que así la diseñamos, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, es que migramos de una propuesta de valor que estaba muy centrada, una estrategia muy centrada en los procesos. Uh-huh. Y la migramos a estar centrada en las personas. Okay. Por eso miramos los valores, el entusiasmo, la pasión. Vos me dirás, eso es un oxímoron. Si es una estrategia de recursos humanos, ¿cómo no va a estar centrada en la persona? Claro. Bueno, no pasa siempre. No okay. pasa siempre. Muchas veces la estrategia de recursos humanos mira los procesos uh-huh. y no tanto a las personas. Claro. Tecpetrol es una empresa muy conocida y se lee y se escucha mucho. De hecho, hoy el negocio de Tecpetrol está como un poco en el centro, ¿no? En el ojo de la tormenta. Uh-huh. Y sí se percibe esa pasión, ¿no? En la empresa. Entonces tendría que ver con esto. Sí, tiene que ver, y hay un montón de ADN incorporado en el tema de la pasión y el desafío. Tecpetrol es parte del grupo Techint, un grupo que hace 60 años está en Argentina y que tiene muchas empresas que están en distintos ámbitos industriales. Dentro del ADN de Tecpetrol y del grupo Techint está la pasión que nos mueve a lograr cosas extraordinarias. Uh-huh. Le pongo estas palabras así porque construir una planta industrial desde cero en 18 meses, armar un yacimiento como es Fortín de Piedra en Neuquén, en Vaca Muerta, que es nuestro buque insignia en Vaca Muerta. Y ahora estamos invirtiendo $3.000 millones en 2026, 2027 para construir Los Toldos 2, que es otro yacimiento en Vaca Muerta. Todo eso se hace con una inversión de dinero, con un montón de recursos, pero el principal motor es la gente, es la épica de eso que uh-huh. sucede. Es un intangible, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la propuesta de valor de Tecpetrol, decimos,
una de las cosas más importantes de esta empresa es esa épica. La épica. No todas las empresas tienen la capacidad de construir esto. Claro. Y la épica es algo atractivo, te entusiasma, te desafía. Vos decís, bueno, hago la milla extra porque la épica se te mete adentro, no es de la empresa, es conjunto, ¿no? Claro. En una charla previa surgía esto de la motivación que surge del aprendizaje continuo, ¿no? De esto de estar desaprendiendo y aprendiendo continuamente y desafiándote como un medio para el desarrollo y para la capacitación continua y el crecimiento personal y en equipo, en una empresa, ¿no? Sí. ¿Hay algo de eso también? Hay mucho de eso, Creo que los seres humanos buscamos tener esas velitas encendidas para poder seguir adelante. Cuando te moves en un lugar, en cualquiera, en la universidad o en tu familia, con tus amigos, esas cuestiones que a vos te hacen aprender para avanzar, y cuando te das cuenta que el desafío es otro, desaprendes lo anterior y aprendes algo nuevo, que aprendes de tu entorno, del otro, un entorno generoso, eso también es valor que te aportan este tipo de iniciativas, de proyectos tan grandes, ¿no? Claro. Que está la compensación, pero está todo esto que te compensa en el sentido más psicológico, ¿no? Sí, más trascendental. Porque el aprendizaje, lo que vos incorporás desde el aprendizaje, el desaprender, aprender y todo lo demás, eso te queda a vos. Es como si hicieras un posgrado trabajando. El on-the-job training, que es otro término técnico de los de recursos humanos. ¿Qué es el on-the-job training? Es aprender haciendo. Y uno aprende haciendo, puede aprender solo, pero es mejor si aprende con otros. Entonces, ahí está la clave, hay que aprovechar eso. ¿Hay algo del contexto, más allá de, me refiero al contexto tecnológico, ¿no? Todo lo nuevo que está pasando, como por ejemplo los temas de inteligencia artificial y demás, que esté cambiando tu rol en la empresa? Y sí. Creo que nos va a cambiar no solo los roles profesionales, sino la vida a todos nos está cambiando, ¿no? Yo creo que lo primero que me ha cambiado a mí en lo personal es mi productividad personal. O sea, las herramientas que son accesibles fácilmente y que me ayudan a liberar tiempos. A mí y a mi equipo. Creo que estamos en el camino de que esas productividades individuales nos apoyen para mejorar la productividad colectiva y tomar mejores decisiones, por ejemplo. Y por otro lado, te diría, tiene varias facetas, ¿no? Por otro lado, este tipo de herramientas nos tiene que liberar tiempo. Con mi estrategia centrada en las personas, lo que yo quiero es el contacto humano de mi gente con estas personas, ¿no? Con las personas. Quiero que mi equipo esté más cerca que nunca de la gente. De la gente, quiero decir, el candidato o la candidata que quiere venir a trabajar conmigo, que pasa por el proceso de entrevistas y demás, y las personas que trabajan ya en Techpetrol y que están queriendo hacer su movimiento de carrera, que quieren aprender algo nuevo, que están buscando, no sé, una nueva interacción, un nuevo aprendizaje. Eso en lo inmediato. Pero también está resolviéndome un montón de temas de gestión, ¿no? Por ejemplo, hay agentes hoy que nosotros ya estamos usando, agentes que me permiten asesorar sobre determinados procesos. Entonces vos tenés una pregunta sobre un tema de training, de capacitación, de desarrollo, de un trámite, de cómo leer tu recibo de sueldo, y hay un agente que te ayuda y te explica, y no hay una persona. Si el tema se complica, el agente dice, voy a llamar a alguien. Eso ya lo estamos haciendo. También libera tiempos. Y quizás lo más complejo, digamos, que estamos trabajando y que es lo más apasionante también en temas de inteligencia artificial, machine learning y toda la inteligencia artificial generativa, es el tema de predecir comportamientos, predecir cuando alguien empieza a cambiar sus emociones en algún tema, en algún proceso que está siguiendo, e incluso predecir qué es lo que
hasta dónde va a crecer esa persona. Tenemos Ujú. un proyecto relacionado con el potencial de crecimiento. Ujú. Eso nos entusiasma muchísimo Claro. porque, claro, Machine Learning, inteligencia artificial, lo que hace es procesarte una cantidad de información monstruosa que la mente humana tarda mucho tiempo en procesar y te da conclusiones, digamos, que es fabuloso, ¿no? Tenés Claro. que... Te hace un montón de trabajo que no serías capaz de hacerlo tan rápido en el tiempo. Claro, claro. También en una entrevista previa hablábamos de un exoesqueleto, ¿no? La inteligencia artificial como si fuéramos un Iron Man, ¿no? Que nos da todo ese potencial y nos aumenta como profesionales, Sí. ¿no? Y a los líderes esto, que, ¿no? Esta posibilidad del análisis de información, de predecir, de prever, ¿no? Pero en la medida que se libera este espacio, este tiempo, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿No? ¿Cuál es el lugar de los seres humanos ahora, ¿no? Mi objetivo es tener el tiempo para estar cerca de la gente y entender sus motivaciones. O sea, eso es, para mí es fundamental, porque eso no lo puede hacer hoy, voy a decirlo así por las dudas, que después dentro de un tiempo me digas, ¿te acordás cuando dijiste esto? Bueno, lo tengo grabado, no hay forma de zafar. No, hoy la inteligencia artificial no lo hace, aunque sí hace algunas cosas como, por ejemplo, en una entrevista filmada puede identificar las emociones por las que vos pasás, puede medirte el tono de voz, identificar mayor ansiedad. Y, por ejemplo, en un proceso de selección que estás interactuando con un agente, puede detectar eso, puede decir, estoy a punto de perder un candidato, llamo al reclutador humano que hable con la persona. Eso ya existe. Claro. Pero creo que todavía no hay nada que reemplace al contacto humano. Okay. Y a la repregunta, ¿no? Decir, y bueno, vos pensás esto, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde viene? Claro. Porque por ahí notaste una leve variación en el gesto, en la voz, y entras por algún lado. Sí. No, claramente lo humano, por lo menos en el corto plazo, no se estaría reemplazando y pareciera que es cada vez más necesario, ¿no? Hablabas de motivación, de la épica, ¿no? Todas estas cuestiones que todavía no es la inteligencia artificial lo que lo genera, sino que es el contacto humano, ¿no? Sí, totalmente. El liderazgo. El liderazgo es un gran tema para la motivación de las personas. Hace muchísimos años, décadas, en la década del 70, un europeo, Jacques Fitzens, escribió, después de un análisis de 19.000 casos, que para la época era infinito, concluyó que la gente renuncia a los jefes, no a las organizaciones. Claro. Y que también el jefe es lo mismo que hace que la persona se quiera quedar. Ese es el factor número uno. El año pasado hubo un estudio de MIT que sigue afirmando lo mismo. Todo hasta 50 años después, ¿no? 50 y pico. No hay nada que reemplace la acción del jefe. El jefe que escucha, el jefe que impulsa, el jefe que te propone colaborar para hablar del programa, del proyecto, de la deadline, de cómo llegamos, de qué recursos necesitamos. ¿Vamos a ir reemplazando recursos? Seguramente que sí, porque, no sé, hoy las líneas de alta tensión son monitoreadas por un dron, tenés los perritos robots que te verifican la calidad de determinadas instalaciones. O sea, eso se puede hacer con tecnología y manejado a distancia. Claro. Pero el pensamiento crítico, el criterio de decir, bajo el interruptor, lo subo, digamos, hasta un punto está juzgado por los humanos y monitoreado por los humanos. Claro. Así que por ahora creo válido también de que pensemos que la persona sigue estando en el centro de esto, ¿no? Claro. Hay que volver a reflexionarlo todo el tiempo porque hay un montón de valores que son humanos y ahí se juega el juego verdadero de una organización. Eso es lo que hace de aglutinador de las personas. Claro. Y de los proyectos. Y además con una inteligencia artificial que alucina,
¿no? ¿No? A veces. Que sabemos que no es perfecto, que no, o sea, agrega valor, es un herramental, pero hoy todavía creo que lo podemos seguir viendo como un herramental y no tanto como una entidad que se está integrando en un equipo, sino que es una herramienta que nos ayuda a liberar tiempo, como decías. Mientras eso pase, la escucha, el contacto humano, la motivación todavía sin duda surge de eso, ¿no? Sí. Del lado humano de los procesos. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, y hay un ejercicio que siempre hago en este podcast, es me gustaría llevarte al futuro por un ratito, en lo posible, ¿no? A ver qué podemos imaginar y decir, bueno, de acá a 5 años, ¿no? Estos temas que estamos hablando, ¿qué te imaginas, ¿no? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese? Sí, bueno, hace 5 años no nos imaginábamos estar hablando de que la inteligencia artificial podría reemplazar algunas cosas humanas, aunque sabíamos que existía, era mucho más futurista. De acá a 5 años, creo que voy a estar diciéndote que hay una escasez tremenda de talento técnico, por ejemplo, porque primero que la tenemos ya, pero va a estar muy acentuada por todos los pronósticos de crecimientos de industrialización del mundo y la baja cantidad de personas que eligen esos temas. No es fácil construir, entre comillas, un técnico. Las escuelas técnicas de Argentina te lo construyen en 6 años, ¿no? Pero después esa persona sale con un montón de conocimientos, pero no lo sabe aplicar, con lo cual la práctica que esa persona mete a mano en los procesos lleva un montón de tiempo también. Okay. Entonces, yo creo que vamos a estar hablando de la escasez de talento técnico. Hablo también de ingenieros. Tenemos una gran escasez y creo que esto se va a acentuar. Aunque puede ser que aumente la matrícula de ingenieros, de ingenierías de la Argentina, por ejemplo. Construir un ingeniero lleva entre 6 y 7 años. Okay. Entonces, no vamos a llegar dentro de 5 años con la capacidad técnica de, digamos, personas pensando en formato técnico, con criterio, asistidos por tecnología, asistidos por la robótica, por la automación. Pero para administrar un proceso automatizado tenés que saber. Claro, y tener capacidad de análisis y ser crítico, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso se forma y lleva mucho tiempo de formar. Lleva mucho tiempo. Mira, hoy, si yo me pongo a mirar el 2030 en la provincia de Neuquén, con el crecimiento pronosticado de todas las empresas en vaca muerta, en la cuenca neuquina, vamos a necesitar cerca de 30.000 técnicos para que se ocupen de los procesos y de las perforaciones, la completación, todos los procesos petroleros. La provincia de Neuquén produce entre comillas, ¿no? Las escuelas técnicas de la provincia, que son un montón, es una de las escuelas de las provincias de Argentina que tienen más técnicos, producen 3.200, 3.300 técnicos por año. Okay. Necesitaríamos 8 años, 9 para todos esos técnicos que necesitamos, los 30.000. Si no hacemos algo adicional, no los vamos a tener. Okay. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, creo que ahí hay otra de las dimensiones humanas que tenemos que hacer desde las empresas, que es colaborar con el sistema educativo, ser socios o sea, acá hay colaboraciones público-privadas que hay que rápidamente, desde ya, empezar a trabajar, y lo estamos haciendo. La industria de petróleo y gas en la Argentina está movilizada en este sentido porque todos los vamos a necesitar a los técnicos, ¿no? Claro. Para que se formen, que adquieran herramientas y que estén listos para operar. Eso hay que tomarlo y no soltarlo, estar en conjunto, siendo socios, trabajando para construir más técnicos, para tener los técnicos que hay que sean mejores técnicos. Que haya más gente queriendo estudiar ingeniería. A mí, a mucha gente me dice, bueno, vos que trabajas en recursos humanos, mi hijo va a entrar a la universidad, mi hija va a ir a la universidad, ¿qué debería estudiar? Bueno, primero le digo que estudie lo que le guste, porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta. Claro. No hay nada mejor. No importa cuál es la profesión más demandada en el planeta, pero tenés que hacer lo que te gusta porque en eso vas a ser bueno. Ahí vas a poner tu talento. Claro. Porque hay otro componente, es
el afecto que vos sentís por eso, tiene que ver con las emociones. Ujú. Pero después, si le gustan las matemáticas, si le gusta la física y ingenierías, y cuanto más específicas mejor. Ok. Va a haber mucha demanda en la Argentina. Claro, ¿no? claro. Bueno, también en una entrevista previa se hablaba del Ikigai, ¿no? Esta combinación entre lo que me gusta hacer o lo que soy bueno hacer, lo que los demás necesitan y por lo que el mercado estaría dispuesto a pagarme por hacer, ¿no? Sí, la intersección que es el óptimo. Claro, pero a veces también creo que el contexto, la sociedad, lo que vivimos en un país también me predispone más hacia algunas cosas o hacia otras. No, digo, por ejemplo, últimamente se habla mucho de los influencers como modelo de los jóvenes, ¿no? Que no son ingenieros, ¿no? No. Bueno, hace 5 años se hablaba de los gamers, no sé claro, si o los youtubers, que claro. bueno, va evolucionando. Okay. Entonces, quizás faltan modelos o exposición de esos jóvenes que están ya en el frente de batalla. Esto digo, por el conocimiento yo como consultor, ¿no? Que veo el lado interno de la empresa, de las empresas que están en el tema, que es algo atractivo, apasionante, verlos en acción y ver, ¿no? Pero quizás los jóvenes no conocen este mundo, ¿no? Coincido. Creo que hay mucho para hacer también de difusión, porque además, por ejemplo, la ingeniería está relacionada con vaca muerta y con las empresas. Oil and Gas se llama Ingeniería en Petróleo y es un título que no es muy atractivo. Claro. Cuando uno ve las currículas de las ingenierías, ve que hay otras energías. Claro. Hay una ingeniería en energía que por suerte, digamos, hay una que le pudo cambiar el título, inaugurada desde cero, pero no es atractivo el nombre de la ingeniería quizás para los más jóvenes, porque piensan en la sustentabilidad, en las energías alternativas, en toda la cuestión ecológica y el petróleo ha tenido muy mala prensa en el pasado. Después nosotros hacemos muchas charlas en las universidades y vamos a la escuela secundaria y demás y les hablamos de que el gas es un combustible de transición, o sea que para ir desde los combustibles más contaminantes a los más limpios, pasás por el gas y está bien, y el gas, digamos, es una energía mucho más limpia en muchos aspectos. Creo que cuando no conocen no pueden elegir. Coincido que hay que mostrar lo que se hace y por qué se hace y de qué manera, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de la industria del petróleo y del gas. Hay estándares que cumplir también, ambientales, etcétera. Y claro. yo creo que si los más jóvenes entienden de qué se trata, también ven que decís, ¿cómo se hace para perforar 2.000 metros hacia abajo de la tierra y después gira así? Porque cuando vos en vaca muerta antes perforabas solo hacia abajo, claro, pero ahora perforás y doblás. ¿Cómo se hace? O sea, parece magia. Claro. Bueno, eso claro, también es épica. Claro, claro. Eso y después los desafíos de los proyectos demandantes, el aprendizaje continuo. Sí. Yo sigo mucho a Tecpetrol en las redes y veo estos chicos jóvenes que están prácticamente viviendo una aventura, ¿no? En un modo casi exploradores, diseñando y creando cosas nuevas, ¿no? Que eso creo que está bueno. Sí. Entonces, está que creo que todo lo que es la startup o la cultura de la startup ha sido algo muy, o sigue siendo incluso hoy, algo que atrae mucho. Yo tengo 2 hijas, entonces sé que están muy atraídas por estos temas, pero habiendo pasado yo por una corporación también durante muchos años, entiendo que dentro de las empresas grandes también hay una mentalidad, podemos llamar startupera, ¿no? De emprendedor. Sí, tiene también varias aristas y a mí, vos sabes que me entusiasma mucho el tema. Hay que tratar de que saque la gente del innovador interno en las corporaciones también, porque no hay nada más digamos, alentador que alguien que tiene un problema y te diga, ¿sabes cómo lo voy a resolver? Yo creo que así, porque el que está cerca del problema es el que normalmente puede tener la mejor solución porque entiende todos los factores. También el que lo ve desde afuera, pero por eso en colaboración y dice, esto lo puedo resolver así.
muchas veces esa iniciativa en organizaciones que son burocráticas, muy pesadas, con largas cadenas de toma de decisiones, se queda ahí, porque la persona no tiene digamos, el coraje de decir voy a resolver esto así, sino que lo valida con toda una línea jerárquica. Claro. Algunos ya les alienta a entrar y no proponen nada. Pero para mí, el emprendedor interno, ese que dice, bueno, acá yo voy a hacer esta diferencia, y voy a automatizar, voy a usar un agente para hacer esto, voy a meter esta mejora, ese es el que no tiene que perder esa chispa. Claro. Okay. ¿Y la empresa genera un contexto para estas cosas? Yo creo que nosotros lo generamos. Cada vez más empresas lo generan porque saben que ahí hay un motor interno. Okay. Pre-pandemia hicimos un taller de emprendedores corporativos, le llamamos en ese momento. De ahí salieron 7 proyectos espectaculares, pero hubo un comité que premiaba a uno y decía, a ese lo vamos a sponsorizar, a este proyecto, y lo vamos a implementar. Uh-huh. Y lo implementamos. Tuvimos un cowork en una zona lejos, entre la oficina y donde había más densidad demográfica de nuestros colaboradores. En nuestra cultura organizacional fue una disrupción total. Muchas empresas ya lo tenían, pero nosotros más estructurados, fue una disrupción. Fue 2018-2019 esto. Sacamos la oficina de la oficina, era un concepto totalmente distinto, ¿no? Bueno, había detractores, por supuesto, tenés que gestionar eso, había quienes se comprometieron, hasta que un directivo muy alto nos dijo, lo hacemos y lo hacemos, claro. Muchos otros no se alinearon. Claro. Ahí tenés que ver el sentido de la oportunidad, el momento justo, quiénes son los stakeholders, porque hay que alinear un mundo que a veces no es fácil de alinear, tenés que tener influencia, por ahí sin tener poder, o sea, hay muchos aspectos que son muy, muy fuertes. El resultado mejor vino en la pandemia del cowork, cuando obviamente no lo podíamos usar porque estábamos todos en nuestras casas. ¿Pero por qué digo esto? Porque todo lo que hicimos para sacar la oficina de la oficina sirvió para que en el home office al día 1 de pandemia, que estábamos todos encerrados, podamos estar trabajando como si estuviéramos en la oficina. Todo ese trabajo previo a muchas otras empresas les costó un montón, bueno, por obvias razones, ¿no? No estás acostumbrado. Claro. Entonces, esa fue la primera experiencia con emprendedores corporativos y fue exitosa, muy exitosa. Tiempo después el programa como que migró a otro espacio que es muy, muy interesante, que es el que estamos transcurriendo ahora desde el 2021 hasta hoy y va a seguir vigente, que es un programa de agentes de cambio, que está mucho más vinculado a la encuesta de clima, pero, digamos, nace de ahí, nace de hacer una lectura en la encuesta de clima y decir, ¿cómo vamos a incorporar todas estas mejoras que la gente quiere que hagamos? Y al mismo tiempo cambiamos la lógica de recursos humanos con la propuesta de valor centrada en las personas. Y estábamos muy inspirados y inauguramos el área dentro de recursos humanos de transformación cultural. Todo eso se articuló y hoy tenemos un programa de agentes de cambio que existe desde 2021. Hoy son 38 agentes de cambio en una empresa que tiene 1.200 empleados en Petrol. Esos agentes no son el director del área, pero tampoco el joven profesional, están en el medio de la estructura piramidal, tienen influencia, conocen el área y conocen mucho a la gente y tienen menor distancia para poder conversar. Porque a veces alguien no te quiere decir a vos que sos el director que tenés que mejorar algo porque dices, sos el director, ¿cómo te lo voy a decir yo que soy un junior? Claro. Bueno, esta metodología nos trajo... La primera semana dijimos, gente de Tecpetrol, tenemos todos estos temas en la encuesta de clima, necesitamos ideas para que esto mejore. Abrimos un portal donde metías tu idea. De 1.000 personas que teníamos en ese momento, hubo 780 ideas. O sea, cuando ves eso decís... Fantástico. Ahora tengo otro problema. Tengo las ideas y tengo las ideas de mi gente. ¿Cómo hago que esto suceda? Claro.
ahí entraron a jugar los agentes. Los agentes son personajes que se mueven rapidísimo, que ayudan a que el director dé la presentación sobre qué pasó en la encuesta de clima y cuáles van a ser las acciones. Tenemos un tablero donde todas esas 700 y pico de ideas fueron volcadas y es un tablero vivo. O sea, se implementa uno, check, aparece como implementada, pero después aparece otra idea y suma, ¿no? Ahora tenemos 1000 y pico de ideas dando vueltas, tenemos 500 que ya fueron más o menos, que fueron implementadas en estos años. Hay algunas que dijimos, esto no se puede hacer por H o por B. Y hay otras que están calendarizadas. Y hay muchas que fueron combinadas, ¿viste? Se te ocurría a vos y a mí, bueno, es una sola idea en el mismo área. Eso es un motor de emprendimiento interno. Qué bueno. Porque además, salen cosas, ideas que vos decís, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque todo lo tiene que hacer recursos humanos o puede haber un spin-off y un equipo que se dedique a eso. Claro. Y sí, hicimos spin-offs y es fascinante porque yo siempre lo leí en los libros esto, pero acá está sucediendo de verdad y vos lo ves y decís, íbamos viendo cómo iban subiendo la cantidad de ideas que iban aportando la gente y yo decía, no lo puedo creer, qué genial. Surge de la gente, debe ser muy motivador además ser escuchado y que la empresa te permita emprender internamente, ¿no? Llevar adelante estas ideas. Malu, se nos está acabando el tiempo y quería si querés, esa cámara es tuya, si tuvieras que hablarle a un joven, ¿no? Probablemente a alguien que todavía está en los últimos años del secundario, también podría ser, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Vos tenés la visión del futuro, probablemente de la Argentina, ¿no? Porque una buena parte del país está pasando por este lado. ¿Qué le recomendarías a un joven hoy, ¿no? Bueno, yo también tengo un hijo de 18, así que está como muy ahí lo que le puedo recomendar a una persona joven. De hecho, antes de hacer la recomendación, los amigos de mi hijo decían, ¿qué estudio? Porque se hablaban entre ellos. Y mi hijo le decía, ¿por qué no le preguntas a mi vieja? Yo, vieja no, Fran, vieja no. ¿Por qué no le preguntas a mi mamá a ver qué piensa, qué te recomienda? Hay varios que estudian ingeniería y yo los vengo como siguiendo por el cariño y demás que les tengo de tantos años que estudiamos la secundaria juntos. Y ahí me doy cuenta, esto que hablábamos recién, ¿no? Que no saben muy bien qué hace cada ingeniero en los lugares. Y bueno, yo le diría a alguien que va a estudiar o que quiere estudiar algo relacionado con lo técnico, primero la vocación, matemática, física, esas cosas que si te gusta eso, bueno, sí es una posibilidad de estudiar ingeniería, si no te va a costar un montón, porque son muchas horas en la silla, haciendo cuentas, resolviendo ecuaciones, entendiendo la física, la acción, la reacción. Eso es lo principal, que te guste lo técnico, que te guste las matemáticas y ese tipo de digamos, cuestiones de las ciencias exactas. Después, aprendés, tratá de googlear o de preguntarle a la inteligencia artificial qué hace cada ingeniería. Podés entrar a la página de Tecpetrol y fijarte qué hacemos, pero hay muchas otras empresas industriales que hacen un montón de cosas para las cuales necesitan ingenieros. Un ingeniero puede trabajar en programación de la producción, puede trabajar haciendo una perforación en un pozo petrolero y también puede gestionar la logística de los camiones de una empresa que entrega sus productos de consumo masivo a supermercados. Un ingeniero puede hacer muchísimas cosas. Ahora, lo importante es que a vos te guste figurarte en eso. Y hay 2 o 3 cosas que no podés dejar de pensar para tu futuro. Una, tenés que desarrollar el pensamiento crítico. Nadie puede pensar por vos. Vos tenés que aprender a pensar por vos mismo. Eso es fundamental. Después, imagínate cosas. Si vos te imaginás futuros, te imaginás cosas nuevas, es una forma de mantener tu mente trabajando en el modo creativo. Esa parte se duerme fácil, así que hay que mantenerla actuando con la imaginación. Fundamental, porque la imaginación es lo que te va a permitir actuar en el futuro. En este momento
5 años hacia adelante es mucho tiempo para imaginarse cómo vamos a estar. Y por último, algo que pareciera que por ahí quedó en desuso, que es la constancia. Hay que ser constante, hay que perseverar. Cuando vos tenés un objetivo, a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, a veces vas a estar desalentado, vas a decir, bueno, esto no es para mí. Si realmente te estás imaginando el futuro, lo que tenés que hacer es perseverar. Hay momentos buenos, momentos malos. Los buenos son impulsores. Y los miedos también tienen que ser impulsores. Así que permitite tener miedo porque eso te ayuda a llegar al futuro. Wow. Excelente, excelente. No lo preparé esto, pero se lo dije a mi hijo. Pareció bastante estudiado. Pero viste que también el trabajo de padre nos prepara para estas cosas también. Sí. Conste que mi hijo no estudia ingeniería. Mamá, puede fallar. No voy a ser ingeniero, sí puede fallar. No, pero fantástico, fantástico. Creo que desarrollar esta posibilidad de imaginar el futuro y ser perseverantes para ir por eso, me parece que también coincido con vos, que es algo crítico. Y te conozco tu carrera y creo que estás hablando de algo que hiciste, así que está bueno lo que comentas. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que fue un placer tenerte. Y bueno, gracias a ustedes también por escucharnos. Espero que les haya servido, que les haya resultado de utilidad. Estoy seguro que sí, en esta ocasión. Así que, bueno, vamos por más. Seguimos con un nuevo capítulo pronto. Gracias. Hasta la próxima.